El Renacimiento, tiempo de grandes mentes como la de Leonardo, Rafael, Miguel Ángelo y Donatello. No, mae, esas no. Pasa el intro, mejor. Esa es la intro. Ay, perdón, es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Bienvenidos sean todos, este es el blog de Eroto, yo soy el profe Diego y el día de hoy vamos a hablar sobre el Renacimiento. El Renacimiento fue un periodo de la historia que surgió en Italia alrededor del siglo XV y se extendió hasta el siglo XVI. Se caracterizó por ser un movimiento cultural que generó un proceso de cambio en el ser humano. Esto debido a sus corrientes de pensamiento con una orientación más humanista y por su renovado interés en el pasado grecorromano clásico. Estas características las vamos a poder observar en todas las diferentes manifestaciones artísticas de este periodo. Pero, ¿qué elementos dan origen al Renacimiento? El primer elemento fue el crecimiento de las ciudades y el desarrollo de actividades económicas. Y es que ciudades-puerto como Venecia, Nápoles, Pisa y Génova disfrutaron de un monopolio comercial de las aguas del Mediterráneo, mientras que ciudades como Florencia y Bolonia sirvieron de intermediarios entre el norte y el sur de Europa gracias al trabajo de sus mercaderes. El segundo punto se le atribuye al pensamiento escéptico y crítico que socavó el planteamiento del pensamiento escolástico de la Edad Media. Y es que durante este periodo se dieron varios fenómenos que contribuyeron al cambio de pensamiento. Uno de ellos fue el surgimiento de universidades por toda Europa. Además, se recibió mucha influencia de la cultura bizantina y árabe, lo que provocó transformaciones en la economía, la religión y la cultura. El Renacimiento se inspiró en la filosofía del humanismo, al enfatizar en el valor y la dignidad de la persona. Promovió la perfección del cuerpo humano mediante el entrenamiento físico, asumido por el sistema educativo, es decir, inventaron las clases de educación física. Uno de los principios básicos de la filosofía del humanismo plantea que los seres humanos tienen la capacidad y la aptitud para razonar y así descubrir por ellas mismas la verdad para así practicar el bien. Todos estos principios filosóficos del Renacimiento se van a expandir por toda Europa gracias a la invención de la imprenta. Y es que, para el año 1440, las innovaciones tecnológicas de Johannes Gutenberg permitieron la publicación de libros, facilitando la distribución y el acceso a textos antiguos y a las ideas humanistas. Otro de los factores que contribuyeron a la divulgación del pensamiento del renacentismo en los ámbitos académico, científico y especialmente en el artístico fue el apoyo económico de familias adineradas como los Medici en Florencia. Si hablamos de avances en el campo de la ciencia, no podemos dejar de hablar de dos de los principales personajes del renacentismo. El primero de ellos es Galileo Galilei, el físico italiano que comenzó una revolución científica que culminó con el trabajo del físico inglés Sir Isaac Newton. Su principal aporte a la astronomía fue el uso del telescopio. También descubrió las leyes que rigen la caída de los cuerpos y el movimiento de los proyectiles. Él concluyó que todos los cuerpos tienen peso. El segundo, del cual no podemos dejar de hablar, es Nicolás Copérnico, el astrónomo polaco que propuso que el Sol se encontraba en el centro del universo y que la Tierra giraba alrededor de su propio eje una vez al día, completando una vuelta alrededor del Sol cada año. Esta teoría generó un escándalo para la época, ya que contradecía
la teoría antropocéntrica que predominaba en la época. El sistema propuesto por Copérnico recibió el nombre de heliocéntrico o centrado en el Sol. La geografía alcanzó un gran desarrollo en esta época gracias al uso de instrumentos como mapas más precisos, cartas náuticas, brújulas, astrolabios y las carabelas. Todos estos inventos propiciaron la llegada al continente americano y a otras partes del mundo. Dentro de las figuras de la literatura del Renacimiento podemos encontrar grandes autores como Dante Alighieri, Nicolás Maquiavelo, Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Hablar del arte en el Renacimiento no solo nos tomaría otro video completo, sino que una carrera universitaria. Sin embargo, vamos a tratar de resumir las características principales del arte en este periodo. El arte renacentista se caracterizó por promover la visión de vida del mundo grecorromano. Plasmaban la belleza ideal, estudiaban la anatomía humana, la armonía de las proporciones y la perspectiva mediante cálculos matemáticos. Podemos dividir el arte renacentista en dos periodos. El primero de ellos es el 480. ¿Cómo estoy para el italiano? ¡Soy Francesco! Y el segundo periodo es denominado como el Cinquecento. No, es una barbaridad lo que yo hablo italiano. Francesco Bergolini! El 480 ¡La máquina más veloz de tanta Italia! perdón. Se caracterizó, por ejemplo, en cambios en arquitectura, donde se influenciaron de la arquitectura grecorromana. Estamos hablando de columnas, frontones, arcos de medio punto, cornisas y cúpulas. Mientras que en la escultura, artistas como Donatello retomaron las obras al desnudo con una gran proporcionalidad. Mientras que en la pintura, artistas como Sandro Botticelli usaron la perspectiva para darle profundidad a una superficie plana. Además, se caracterizó por darle una connotación psicológica a sus obras. En el Cinquecento, ¡con el número 45! ahora sí fue el último ya, perdón, ahora sí fue el último. Se caracterizó por la madurez artística. Por ejemplo, dentro de los logros de la arquitectura tenemos la Basílica de San Pedro en el Vaticano, a cargo de Bramante y Miguel Ángel Buonarroti. Este último fue el encargado de pintar en el cielo raso de la Capilla Sixtina un iconográfico sistema decorativo con escenas del Génesis. Además, realizó esculturas monumentales como el David, la Piedad y el Moisés. Otros grandes exponentes de este periodo son Leonardo da Vinci y Rafael Sanzio, quienes hicieron grandes aportes a la pintura, la arquitectura y la escultura, e incluso aportes a la ingeniería. Sin duda alguna, el Renacimiento aportó un gran crecimiento cultural, científico y filosófico a la humanidad, y sus aportes nos deslumbran incluso hoy en día. Y esto es todo por hoy en el blog de Roto. Yo soy el profe Diego, nos vemos, chao.